Muy buenas tardes, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo en este día tan maravilloso que el Señor nos está regalando. Vamos a colocar este tiempo devocional en las manos del Señor. Vamos a pedirle a Dios que sea Él hablándonos a través de su bendita palabra. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, en este día, por este día tan maravilloso que tú nos regalas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra te podemos conocer. Y a través de tu palabra podemos estar más cerca de ti, conocer tu voluntad, conocer tu corazón. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que tú nos hables a través de tu bendita palabra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, amén y amén. Abramos la palabra, mis queridos hermanos, en San Mateo 16, 24. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El título para esta devocional en este día es una condición para seguir a Jesús. Recuerda, una condición para seguir a Jesús. Jesús refirió, o fijó más bien, Jesús fijó una norma como negación propia. Recordemos que les acabé de leer donde Jesús está hablando con la multitud y sus discípulos. Él les está diciendo: si alguno quiere ir en pos de mí, es necesario que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Jesús fijó una norma como negación propia, una negación propia total. En Lucas 14, 26 se nos dice que una gran multitud lo seguía y que Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí, es decir, el que quiere ser un verdadero seguidor y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecerse a uno mismo, qué verdad más tremenda. Esta no es salvación por buenas obras, sino todo lo opuesto. Salvación al rechazar toda esperanza de agradar a Dios por nuestras fuerzas. Escuchen muy bien, mis queridos hermanos. Salvación al rechazar toda esperanza de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Seguir a Jesús no es asunto que dependa de usted o de mí. Ser creyente no es cuestión de nosotros, no es cuestión de estima propia, más bien es cuestión de estar hastiados de nuestro pecado y de nuestra desesperación por el perdón. Es cuestión de ver a Cristo como el invaluable Salvador del pecado, la muerte y el infierno, para que voluntariamente dejemos a un lado lo que sea necesario, aun si nos cuesta nuestra familia, nuestro matrimonio y lo que sea que atesoremos y poseamos. Hasta nos puede costar la vida, como Jesús dijo en Lucas 9:24 y lo reafirmó en el 14:27. Y el que no lleva su cruz, es decir, el que no está dispuesto a morir y dar su vida y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser más claro que esto. Si usted trata de aferrarse a sí mismo, a su plan, a su agenda, a su triunfo, a su autoestima, pierde el perdón y el cielo.
Negarnos a nosotros mismos es lo que Jesús pide a todo aquel que quiera seguirlo. Estamos acostumbrados a escuchar un evangelio distorsionado de que seguir a Dios va a traer fama, riqueza, bienes materiales. Y esto es totalmente mentira. Seguir a Cristo tiene que ver con una negación propia y estar dispuestos a entregarlo todo por Él, por la causa del Evangelio, por la predicación de la palabra del Señor. Dice en unas notas que tengo por aquí, negarse a uno mismo no resulta en principio demasiado claro. Es una invitación a dejarlo todo, es una invitación a la humildad, es una invitación a ponerlo todo en manos de Dios. Tenemos en cuenta que Jesús dijo todos y no solo a los discípulos. Si alguien es realmente serio acerca de seguir a Jesús, como Él dijo, venir en pos de mí, entonces debe negarse a sí mismo y con certeza esto incluye llevar su cruz cada día. Esto significa que este debe ser un compromiso de todos los días. Ese compromiso de negarnos a nosotros mismos, de vivir para Dios, para su palabra, para los demás. No solo en ocasiones o cuando es conveniente. Negarse a sí mismo es negar lo que queremos y a veces lo que necesitamos. A todos nos gusta ser bien recomendados y ser respetados, pero esto no está en la mente de Dios para nosotros. Debemos llevar no nuestra cruz, sino la cruz de Cristo y hacerlo diariamente. ¿Cuál fue la cruz de Jesús? Vivir para los demás y morir por los pecadores. Él dio su vida voluntariamente por nosotros cuando no lo merecíamos. Esto significa que usted y yo deberíamos poner nuestros propios intereses detrás de los intereses de los demás. Quiero leerles una historia de un joven que dice la palabra que así registra, se llama El joven rico. Está en la palabra del Señor en San Marcos 10, 17. Esta historia habla de un joven el cual se negó a seguir a Jesús por causa de no ser capaz de negarse a sí mismo. Dice así, en San Marcos 10, 17. Cuando Jesús salió para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, que es Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Esta palabra ilustra la realidad
de nuestro corazón. El negarnos a nosotros mismos es negarnos a todo lo que nosotros ponemos por delante de Dios, los intereses que nosotros ponemos por delante de Dios, aún por delante de las mismas personas. Él le dice al Señor que él qué podía hacer para ganar la vida eterna. De pronto él estaba seguro que Jesús le iba a decir, no, ya tienes la vida eterna ganada porque has hecho mucho, has guardado todos los mandamientos, has hecho mucho. Pero en realidad Jesús, conociéndonos tan bien, conociendo el corazón de Él, Jesús le dice, haz una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto que Jesús le está diciendo es, niégate a tus placeres, a tus deleites y dale a los demás. Es que negarse a nosotros mismos es servir a los demás, es dar a los demás, es hacer lo que Jesús hizo en la cruz. Lo entregó todo, dio salvación y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Este joven dice esta palabra que se fue triste. En donde te estén predicando el evangelio de prosperidad, en donde te estén predicando el evangelio que con lo que tú haces y que entre más hagas, te estás ganando la entrada al reino de los cielos y la entrada a la salvación, te están diciendo mentiras. Porque en realidad, para seguir a Jesús y ganar la vida eterna, hay que hacer una cosa, negarnos a nosotros mismos. Y esto de negarnos a nosotros mismos es servir a Jesús y a los demás. Es estar dispuestos a entregarlo todo. Y eso sí que nos cuesta mucho entregarlo todo. Nos cuesta mucho entregarle a Dios nuestros planes, nuestros propósitos. Nos cuesta mucho entregar bienes. Todo eso cuesta. Nos cuesta abandonar la familia. Amamos más la familia que servirle a Dios. Hay historias sorprendentes de hombres. En este momento viene a mi memoria una historia que no recuerdo muy bien el nombre de este varón, pero cuenta la historia que este hombre, por predicar el evangelio, lo metieron en la cárcel. Él tenía un niño que era vidente, no podía ver. El niño no tenía la vista. Y este niño dependía totalmente del papá. Pero este hombre cayó a la cárcel por causa de predicar el evangelio. A él le preguntaban qué era lo que era más difícil para él estar en la cárcel. Él decía que no poder estar al cuidado de su niño, que eso era lo único que para él era difícil. Pero aún en la cárcel seguía predicando el nombre del Señor. Nosotros buscamos excusas. Nosotros creemos que seguir a Jesús, ir tras la salvación, es ir con una maleta cargada de todos los beneplácitos, de todo lo que traiga para mí satisfacción. Y no, mis hermanos y querido oyente que tú estás ahí escuchando, en realidad seguir a Cristo cuesta y es negarte a ti mismo. Que Dios te bendiga mucho en este día, que tengas una feliz tarde y deseo que el Padre Celestial hoy haya hablado a tu corazón como lo ha hecho conmigo. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús.